A mi compañero le estaba acechando los LH1. Y en este caso se le reubicó y este. LH1 anteriormente era uno de los grandes familias de LH. Pues LH0. Bueno, había bastante. Actualmente pues ya quedan poquitos y este es uno de los agresivos que andan por ahí. Este declara la guerra a 5 minutos a mi compañero. Yo lo que hago es reubicarme cerca para reforzarlo, ya que también estaba como buscando rally. Yo no tenía escudo, se me había terminado, pero a mi compañero Huesito fue el que lo agruparon. 2 minutos 16 segundos para que salga ese rally. Le adelanté ya faltando 2 segundos. Exploro a ver si le deja ver la colisión, pero aquí le enseño que fue un fracaso. No se dejó ver. Entonces le veo el equipo de guerra y es un equipo de guerra full artillería. En este caso fue estampado y un monstruito lo liberó. Ok, en este caso Huesito se sigue siendo el dormido, no puso sed de guerra. Y es conejo pícaro. Entonces fue con conejo, por eso quería probar. 1.1 millones de artillería T5, asedio, tropa colchón. Sí, atacó muy bien. Huesito defendió con las falanges de infantería, tal vez ese la ha colocado como predeterminado. Todos sus héroes son de paga y tiene 3 monstruitos de paga. También su monstruito de escudo, que fue un excelente rally. Aquí yo estaba enviando guarnición y tenía refuerzo también. Bones de LH1 declara la guerra. Yo aquí estaba regresando a las tropas. Le estaba medio molestando, colocando la guarnición para que no haga tantas test. Pero bueno, habían dicho que no le ponga guarnición. Aquí hice una fallita en la cual yo pensaba que yo estaba enviando refuerzo, pero ha sido una guarnición. Entonces en este rally no participé del todo. Aquí está mi guarnición de derrotada. Yo pensaba que era refuerzos. Así que en este caso no le pude enseñar el informe de batalla. Pero mirando el equipo de guerra, fue un rally de full infantería. Y como Huesito estaba con la falange de infantería, o sea, infantería adelante, chocó infantería versus infantería sin sed de guerra. Por eso tuvo todas esas bajas. En esta acción, como puede ver, sigue atacando el GF-111. Él está armando rally. Así que esta vez sí envié las tropas. Él estaba analizando qué tan rápido iban las tropas. Mira, ahí señaló a alguien. Ese fue muy rápido. Y en cambio yo estaba mirando el equipo de guerra. Y bueno, tenía el set de velocidad. Algo mítico. Y es por eso que las tropas van rápido. Pero claro, él estaba analizando. Puede ser también caballería. Está bien. Bueno, la predicción sí estaba bien. Caballería era lo que estaba mirando. En cambio yo estaba tratando de explorar a ver si es que se dejaba ver las tropas. Y como Huesito estaba con las falanges de infantería, no sé si quiso recibir en contrafalange o cómo fue. O si tal vez iba a defender bien. Pero bueno, yo parece que lo hice dudar un poquito. Y aquí fue que le dieron un counter. Aquí tuvo 5.8 millones de rojas. Vamos a poner 6 millones de bajas. Y sí, es un set de full caballería. A buena hora el jugador no era tan fuerte como digamos. Además me dijo, te dije. Pero bueno, son fallitas que pasan. Tenía 16 millones de infantería T2 y se quedó al final con, bueno, ponle casi 11 millones de infantería T2. Él todavía sigue en su cuña de infantería. 1.1 millones de caballería T5, tropa colchón, asedio. Él atacó bien, le dio un counter. Y aquí le declara nuevamente la guerra. Aquí viene Bones, ya se había reubicado ahí. Él va sí o sí con full caballería. Ya se dio cuenta que la caballería le hizo bastante daño y ellos siguen pensando que el jugador está inactivo. Me refiero a Huesito. Ellos piensan que está desconectado. Entonces este jugador va
bien confiado con su full caballería. Aquí en este caso estaba pidiendo artillería T2 más una de infantería. Infantería T4. Es para que las marchas sean lentas y bueno, el enemigo no piensen que estamos reforzando con T2. Mira, faltando 2 segundos, yo vengo, exploro y se dejó ver las tropas. Revisando aquí la coalición, me di cuenta que viene con full caballería. Ayer les escribí, viene caballería, se dejó ver. Algunos se dejan ver, o sea, coloca el potenciador de ataque muy temprano y eso es una falla. Mira, ahí está el set de full caballería, buenas traslistas y fue estampado y capturado. Huesito sigue defendiendo con un set falso. Mira, falange de artillería, bueno, ha tocado con caballería, está muy bien. 1.000.000 de caballería T5, tropa colchón. Aquí tiene 3 héroes de paga y sus 3 monstruitos de paga. En este caso defendió defendió bien con su falange de artillería, como se debió hacer. En este caso ya me imagino que los chinos se dieron cuenta que ya estaba activo. Así que ya debieron ir un poquito más serio. Este ya tenía 111 bendiciones, ya era fuerte. Y después viene uno más fuerte. 2486. ¡Pum! Otro chinito. Y este es el que pega más fuerte que todos. Y aquí ya la gente le está diciendo que ya en este ya debería colocar el equipo de guerra. Mira, aquí hice una gran estrategia. Bones todavía seguía con su potenciador. Y al momento que envió tropas, me di cuenta que la única tropa que disminuyó fue la infantería. Mira, aquí tiene 2.2 millones, ponle, de infantería T5. Y el anterior informe tiene, bueno, este es el anterior y este nuevo tiene 2.074.000 de infantería T5. Esto quiere decir que están enviando con full infantería al rally. Y este es una falla del filler. Así que, si tú eres capitán de rally, pídele a tu filler y coloque anti-exploración porque se pueden dar cuenta de lo que tú estás atacando. Y aquí ya le comencé a comunicar a mi compañero. Había bastante tiempo, así que iba ahí tranquilo. Bro, viene con infantería, creo. Creo que se me fue. Porque debí decirle que viene con infantería y punto. Antes lo puse a dudar. Pero bueno, yo le estaba comentando que lo exploré y solo bajó la infantería, como le estaba enseñando los informes de exploración. Ahí escribió algo el chino que no lo entendemos nada. No sé qué significará eso. Entonces, ¿qué tal parece esa opción? Prácticamente le estoy poniendo que sean vivos, así sea filler o enviando refuerzos a tus compañeros. Trata de explorar a los enemigos, que uno se tiene que descuidar. Ahí ya después, Huesito ya cambió de parecer, dijo, dame caballería T2 y uno con infantería. Entonces aquí le selecciono uno de infantería T4 y le envió full caballería T2. En este caso fue algo sospechoso, pero el capitán de rally no se imagina que su filler se había dejado ver las tropas. Y aquí está. Además me dice que viene infantería, ¿seguro o supones? Yo incluso me puse a ver hasta las T4 de infantería. Y sí, efectivamente, habían disminuido. Yo digo, estoy seguro. Estoy seguro. Y el otro decía, sí, es lo más seguro. Pero yo era el único que había explorado. Había explorado a Bones y yo le selecciono, digo, este tipo envió full infantería. Significa que todos están enviando con full infantería. Incluso ahí están comentando que
No, no creo que los chinos piensan que él sigue inactivo. Si le hizo contrarrestar un rally de caballería. Desde luego, ellos van a pensar, si me voy con full infantería, le voy a golpear la artillería. Incluso aquí había utilizado información falsa. Pero bien confiado el chino. Pero no sabe que con esta información ya sabíamos con qué venía en ese rally. ¿Ok? Ya faltando segundos, el momento de la verdad. Mira, él no se deja ver las tropas, pero no sabe que uno de sus compañeros se dejó ver. Es un jugador fuerte. Exploramos sin información. Faltan 4 segundos para que salga ese rally. Ahí salió el rally. El equipo de guerra, full infantería, y fue estampado y capturado por un error del compañero. Mira, él venía con toda la malicia, con el fuego infernal de Ala Negra. Él quería matarnos toda la artillería. Pero bueno, prácticamente se chocó con la caballería. Ahí está. Oye, tenía algunas piezas con Astralita 15. Solo le faltaba los accesorios. Nada mal. Buena defensa. Esta vez sí le puso el set de guerra. Claro, porque prácticamente ellos ya piensan que tú ya estás activo y así que está bien. La gente hacía buena predicción. Pues prácticamente fue pura vivezas. Bueno, ahí llegó Bones con otra cuenta a agrupar. Pero en ese instante yo estaba convencido que él no tenía líder. Pero ha sido otra cuenta. Tal vez su principal porque al parecer este pega más fuerte que la otra. Este tiene la O0O. En cambio la otra tenía O en la minúscula, la O minúscula y la O. O sea, justamente aquí arriba publicaron que venía mixto 884 y sí, efectivamente viene mixto. Así sea bien cargado de infantería, tenía bien cargado de artillería. Esta era para defender con una falange de artillería. Ahí viene a toda velocidad. Incluso la composición de huesito le permite que la artillería T2 que se reforzó sea la primera en morir. Así que es una buena composición la que tiene. Mira, este es buen equipo de guerra. Aunque no es full Astralita 15, tiene buenas bendiciones. 155 bendiciones, que es bien elevado. ¿Ok? Un me gusta en este chat. Y bueno, aquí solo me faltaría yo enseñarle el informe de batalla, que no fue nada mal, solo que el capitán de rally hizo una falla. O sea, no sé por qué atacan con falanges de artillería. Yo sé que las falanges de artillería en los rally mixtos para los capitanes de rally le hace bastante daño al defensor, pero es una gran posibilidad que te capturen. Ahí está, falanges de artillería. Pues, mira, fue con todo. Fuego infernal, conejo pícaro, con caballo de Troya. Él iba a quemar sí o sí. O tal vez quería hacer bastante daño. Pero estas composiciones mixtas no hacen tanto daño como digamos, si tú defiendes con una falange de artillería. Y bueno, este sería todo, muchachos. Espero que les haya gustado estas defensas. Espero que algunos trucos que yo le enseñé lo ponga en práctica y nos vemos para la próxima.